Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Libros Conciencia. Yo soy Laura y el día de hoy vengo a contarles un poco sobre mis mejores lecturas de 2023. En su totalidad fueron 11 libros, todos de no ficción, pero eso sí, de distintas temáticas y de distintos autores. En este lado tengo 4 libros en físico, los 7 restantes fueron préstamos de biblioteca. Sin embargo, yo pues les voy a contar un poquito sobre qué trata cada libro para que se animen a leer alguno este año nuevo 2024. Vamos a comenzar con los que tengo en físico. Por aquí tengo Yo contengo multitudes de Ed Yong. Es un libro que nos habla sobre los microbios. Yo lo recomendaría a tanto a niños como a adultos porque es un libro muy divertido. Es gordito, pero lo podemos leer por dosis pequeñas. Ed Yong comienza su viaje en un zoológico y por eso es que lo recomiendo a niños, porque abre como esa curiosidad de conocer distintos animales, distintas especies, distintos lugares. Por ejemplo, conocemos científicos, todos trabajan con microbios, pero en distinta área, con distintos fines. Entonces es como que se nos abre un poco la mente sobre qué son los microbios, sobre quiénes los estudian, para qué sirven, por qué están aquí, realmente son nuestros enemigos, porque esa es una de las creencias que tenemos, ¿no? Entonces Ed Yong se encarga como de abrir esa cortina, correrla un poco para que conozcamos más sobre los microbios, incluso nos lleva a un museo dedicado a ellos, etcétera. Entonces le da como esa luz de decir, incluso los seres humanos, ustedes también están constituidos o tienen varios microbios y eso no los hace malos, eso no los va a matar, que es lo que siempre decimos, como que incluso vemos por ahí como, ay, esto antimicrobios mata, no sé, un 90% de microbios. Entonces es como para dejar un poco de lado esa ignorancia o ese miedo sobre un tema que no sabemos de una manera muy divertida, por eso se los recomiendo. Por otro lado, y aquí también hablaríamos de microbios, tenemos El mapa fantasma de Steven Johnson. Steven Johnson también es un divulgador científico, se encarga de escribir un poco sobre investigaciones científicas fascinantes como lo es esta. En El mapa fantasma tenemos un thriller médico donde dos personas están tratando de encontrar a contrarreloj la cura o el origen de un brote de cólera que está sucediendo en el Londres victoriano. El problema es que ni siquiera se sabía que era cólera. Ellos solo veían que la gente estaba empezando a morir, moría rápidamente y era muy letal. Digamos que llegaba a un hogar y podía matar a todos los miembros de la familia. Entonces aquí en el mapa fantasma, un médico anestesiólogo y un reverendo se unen para encontrar a la primera persona que fue contagiada, para saber por qué medio se empezó a propagar y pues para frenar esto, porque ya estaba matando a toda la población de Londres. Este libro es fascinante porque tiene, pues lo digo, mucha ciencia. Tenemos medicina, estadística, es uno de los primeros casos donde se usan los mapas para encontrar como ese punto o ese epicentro del brote de cólera. Tenemos bastante acción porque, como siempre, hay una piedra en el zapato cuando alguien quiere encontrar el criminal, ¿no? Entonces tenemos personas que tienen otras hipótesis, que no los dejan investigar, etcétera. Es muy emocionante seguir los pasos de estos dos investigadores. De hecho, al principio el reverendo era una piedra en el zapato del médico y luego unen fuerzas. Me encantó cómo fue esa dinámica de estas dos personas. Me llamó bastante la atención después de leerlo lo importante que es el urbanismo en las ciudades, porque uno de los problemas fuente de ese brote o esa epidemia del cólera fue el mal manejo de las aguas negras, mala infraestructura, el hacinamiento. Entonces es un libro que me hizo querer leer un poco más sobre urbanismo y obviamente lo disfruté al máximo, entonces se los recomiendo. Por aquí tenemos un tema totalmente distinto. Tenemos a Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista y un periodista argentino, y en Basta de historias él nos habla sobre educación. En este libro Andrés Oppenheimer hace una crítica fuerte a diferentes aspectos que tiene Latinoamérica con respecto a la docencia, sobre el manejo de estudiantes problemáticos o que tienen ciertas dificultades en distintas áreas
del conocimiento, sobre la educación pública, sobre la educación superior, sobre la parte del manejo de técnicos y tecnólogos que como a veces se deja como de lado. Entonces lo que hace Andrés Oppenheimer y lo que me encanta a mí es que siempre hace un viaje alrededor del mundo trayendo las mejores estrategias y herramientas que tienen o que han desarrollado otros países para mejorar su nivel educativo, tanto desde la primaria, secundaria como universidad, técnicos, tecnólogos. Entonces, además de hacer ese recorrido súper emocionante porque me encanta conocer países desde distintas perspectivas, en este caso de la educación, qué están haciendo, también puedo ver qué se puede adaptar y eso es uno de los aportes que hace Oppenheimer, que no solo como que critica y ya todo está mal y ya, sino que él dice, miren, esto podemos adaptarlo a estos países latinoamericanos, porque también entre nosotros pues tenemos ciertas diferencias. Me gusta que también resalta cosas buenas que se están haciendo en algunos países. Si bien es un libro viejito, es del 2010, siento que muchas de sus ideas todavía están vigentes. Me gusta que resalta cosas que nosotros como que dejamos pasar o como que no le ponemos atención. Sus argumentos siempre están bien, tienen excelentes fundamentos y que no sé, las cosas no se están haciendo bien, como que se ponen pañitos de agua tibia o como que se dan soluciones para contentar a ciertas personas, a ciertos grupos, pero no para solucionar en sí, para ayudar al desarrollo de un país. Entonces, pues yo les recomendaría basta de historias, sean estudiantes, sean docentes, sean gente de empresas del sector privado, porque aquí también se habla de eso, de que los conocimientos que tenemos en la universidad son arcaicos. Nosotros salimos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está usando en la industria o incluso no, nos cuesta crear empresa. Cuando él aquí en otros países dice las universidades son las que vienen a enseñarle a las empresas, miren, esto es lo nuevo, esto deberían implementarlo, esto es innovación. Entonces me gusta cada uno de los aspectos que toma, la crítica que hace y también como esas herramientas que él dice, ve, esto puede funcionar en Latinoamérica. Entonces se los recomiendo, así como voy a decirlo de todos los libros. El último en físico que tengo por aquí es Creatividad S.A. Este fue el último libro que leí el año pasado y me encantó. Para mí es un libro que nos habla sobre perseverancia, sobre inspiración y creatividad, como dice su título. En este libro, Ed Catmull, un ingeniero de sistemas, nos cuenta su historia de cómo llegó a Pixar. Y no sé si ustedes se han visto Ratatouille, Up o Wall-E. Ellos pues crearon todos estos largometrajes que, por ejemplo, a mí me han causado... me han emocionado bastante y me han inspirado a hacer cosas nuevas, a seguir mis sueños, etc. Entonces yo sí quería saber quién estaba detrás de todas estas películas. En Creatividad S.A. Ed Catmull nos cuenta su paso por la universidad, cómo fueron las primeras empresas en las que él estuvo, tratando de llegar a esa meta de crear la primera película animada por ordenador. Es muy inspirador leerlo porque fue una persona que tardó 20 años y pico en cumplir su meta. Entonces fue alguien que trabajó para lograr su sueño. Aquí nos cuenta algunas de las estrategias que usó para conseguirlo, para crear esa empresa de Pixar y que no todo fue color de rosa, no todo le salió bien. También tenemos por aquí a Steve Jobs. Me gusta que no todo se recarga en una persona, como les digo, siempre es un equipo el que está detrás de una meta alcanzada o el éxito de una empresa. Este libro también tiene bastante contenido organizacional. Nos habla bastante de cómo utilizar ciertas estrategias para innovar en una empresa o en un proyecto propio, cómo tener siempre la mente abierta a nuevas ideas o a críticas, que también nos cuesta bastante. Me gusta que son cosas que ellos utilizaron en Pixar, que luego, bueno, cuando se vendió a Disney en 2006, también las implementaron allí, porque siempre en ese tipo de libros donde dice cómo aumentar tu creatividad, cómo tener un objetivo claro, cómo trabajar en esto y tal, solo se dan como unas frases y ya, no más. Entonces aquí es como herramientas que ellos mismos vieron que les sirvieron, otras que no les sirvieron tanto, pero a mí lo que más me gustó sin duda alguna es la historia de él, de Ed Catmull, trabajando por su sueño en cada una de las etapas, ya sea en Pixar, ya sea cuando estuvo en la universidad, que también me pareció una época súper emocionante, y pues finalmente cuando él ya da sus pensamientos finales. Me gusta cómo habla de su equipo, de las personas que son tanto los animadores
como los ejecutivos, como la parte de ingeniería, como la parte administrativa. Me gusta que habla de todos ellos, que la creatividad no solo se cierra a personas que dibujan, a personas que crean películas, sino en todos los círculos de una empresa y, como les digo, se puede extrapolar a un proyecto aparte. Entonces les recomiendo Creatividad S.A. también. Bueno, ahora seguimos con los que no tengo aquí presentes. Vamos a comenzar con Hielo. Este libro está escrito por una colombiana, Ángela Posada. Ella es periodista y en este libro nos va a llevar a diferentes expediciones donde ella participó para llegar a la Antártida. A mí lo que me gustó de este libro, sin duda alguna, fueron como esa bitácora de viajero que ella nos estaba presentando en el libro. Tenía varias imágenes, tenía como algunos párrafos donde iba contándonos sobre cosas interesantes que le pasaban en el día a día. Me gusta que no romantiza el hecho de ir a la Antártida. Sí, es un lugar magnífico, misterioso, pero también nos habla de las dificultades que se tienen, por ejemplo, qué se hace con los desechos de los seres humanos a la hora de hacer nuestras necesidades, la dificultad de salir al frío, que en pocos minutos ya se les congelaban los dedos, también la soledad de estar allí porque son varios meses, que prácticamente sí, estás en una tripulación, pero estás tú solo. Cómo son los distintos equipos, que tenemos aquí la parte de científicos, de ingeniería, los cocineros, las personas que se dedican a hacer entretenimiento, porque como les digo, la parte emocional pende de un hilo o es muy sensible allí en estos lugares tan alejados, los médicos, bueno, en fin. Entonces es estar con ella allí, con la tripulación, conocer sus dificultades, conocer también esos momentos de emoción o de satisfacción de cada uno de ellos, cómo son las estructuras, dónde se quedan, cómo pueden trabajar. También conocemos algunos proyectos científicos de astrobiología o de la parte medioambiental que ella nos habla un poco, los problemas que está teniendo la Antártida, algunas reflexiones que tiene ella. Entonces es un libro para acompañar a esta maravillosa mujer en sus aventuras. También tenemos un excelente recorrido histórico sobre los distintos exploradores de la Antártida. Muchos de ellos tuvieron un desenlace fatal, pero bueno, eso pues nos ayuda a entender un poco sobre la realidad de todo esto, porque como les digo, siempre se tiende a romantizar ciertas historias o ciertos lugares, y me gusta que ella, al hacerlo tan real, se vuelve como antes más hermoso poder conocer un poco sobre estas personas que hacen esos viajes y sobre, obviamente, el destino final, la Antártida. ¿Por qué dormimos? Es un libro que también me marcó mi 2023, porque nos habla de la importancia del sueño. Su escritor es Matthew Walker, un neurocientífico, presidente también del Centro de Ciencia para el Sueño, donde hace una recopilación en unas cuantas páginas. Es un libro gordito, pero recopila sus investigaciones de 20 años, recuerdo más o menos, sobre el sueño. Yo sé que muchos sabemos que es importante, pero como que lo dejamos de lado. Entonces, después de leer este libro, yo reflexioné mucho sobre mis hábitos del sueño, sobre incluso el lugar, el tiempo, las horas, la calidad, y también respondí muchas preguntas que yo decía, pero eso sí será importante, o será que yo puedo reponer el sueño. La verdad es que no, pero ahí nos explican por qué, no solo como que sí, no, esto está mal, esto está bien, no. Nos dan como esa investigación, esos estudios, diferentes personas que se han dedicado a ello, y se nota ese interés de este científico por dar a conocer toda esta teoría y práctica a las personas de a pie, a las personas del común. De hecho, eso es como uno de los objetivos que él tenía del libro. Él decía, no importa si no se leen todo el libro de una vez, léanselo un capítulo a la semana, pero es muy importante que las personas entiendan la importancia del dormir bien. El sueño o la calidad del sueño afecta a nuestro sistema inmunológico, nuestras emociones, a nivel social, la memoria, pero la afecta durísimo. O sea, yo antes decía, bueno, sí es importante, pero no sabía que era tan importante. Así que los invito a que lean Por qué dormimos, y que sí toca leerlo despacio, no porque sea pesado, sino porque tiene mucha información valiosa que, por eso les digo, a cualquier persona que duerma le serviría. Otro libro que me gustaría nombrar aquí en la lista sería Vivir sin dinero. Este libro está escrito por un activista y escritor llamado Mark Boyle. Vivir sin dinero nos cuenta
la historia de él, o sea, él mismo nos cuenta cómo vivió un año entero sin dinero. Yo llegué a este libro por la curiosidad, porque yo dije, ¿realmente se puede vivir sin dinero? Se puede vivir de manera minimalista, pero sin dinero, y efectivamente es así. En este libro tenemos las desventuras de un hombre que decide hacer este experimento, y me gusta bastante porque es muy realista. Entonces nos va contando los problemas que tiene para tener electricidad, alimento, la casa, y realmente él hace ese esfuerzo por usar otras estrategias. No es que él se vaya solo ermitaño y ya, sino que usa otras estrategias que están siendo olvidadas por nuestra sociedad, como es el compartir, el trabajar en huertos comunitarios, el usar solo lo que necesitamos. También hace ciertas reflexiones muy a fondo sobre, por ejemplo, el precio de las cosas que nosotros tenemos como mal calculadas. Hay muchas cosas que son muy baratas, entre comillas, pero que en serio le cuestan bastante al planeta y a las personas en sí, las personas que trabajan haciéndolo. La parte de contaminación, la parte del uso de recursos. De hecho dice que nuestro ritmo, el ritmo en el que vivimos en Occidente, solo es gracias al petróleo, y el petróleo ya se está acabando. Y muchas de estas cosas en serio lo ponen a reflexionar a uno. Por ejemplo, él cuando necesitaba electricidad tenía que darle a una bicicleta súper duro como para tener una hora o más o menos, y nosotros pues a veces olvidamos apagar ciertas luces, a mí me pasa, y nosotros como solo nos suben cierto dinero, cierto monto en el recibo, pues como que decimos, pero no importa. En cambio, ese conocer el esfuerzo, ese esfuerzo que uno tiene que hacer por obtener ciertas cosas o ciertos servicios, cambia la perspectiva, ¿no? Entonces también es como invitarnos a ser más conscientes de lo que usamos o de lo que gastamos. Entonces es un libro revelador, y que en serio yo creo que ustedes también tendrán la curiosidad de cómo hizo este hombre pues para vivir un año sin dinero. Seguimos con un ensayo muy pequeñito, se llama El sentido del asombro, de Rachel Carson, la autora de La primavera silenciosa, Una primavera silenciosa o solo Primavera silenciosa. Y en este pequeñito compendio de páginas ella nos habla sobre el mantener ese sentido de curiosidad que teníamos cuando niños. Es un libro dirigido a adultos que está escrito de manera poética. A mí me encantaron, son como unas 20 o 30 páginas creo yo, pero me encantó como la forma en que ella transmitía las ideas. Va acompañado un poco de unas historias o fragmentos de historia de ella con su sobrino, y cómo ella decía, creo que perdemos cierta parte de esa curiosidad, de ese asombro por nuestro entorno, por los animales, por mirar la luna, por mirar las estrellas, como algunas veces llegamos a ignorar ciertas cosas porque sabemos que están allí y ya, o como disminuimos todo a datos, o a esto sirve, esto no sirve y ya. Entonces es un ensayo muy bonito que nos pone a reflexionar en ese momento que estamos leyendo, y cuando luego salimos y decimos, yo no me había fijado en esta flor que tenía en el jardín de mi conjunto o en el jardín de mi casa. Entonces es un ensayo muy bonito que yo se los recomendaría. Espero pronto leer más a Rachel Carson porque no sabía que escribía tan bien. Yo sí defiendo que los científicos, la mayoría, saben transmitir sus ideas cuando les encanta un tema, pero Rachel Carson escribió, como les digo, de manera poética este ensayo, así que espero que lo encuentren por ahí en alguna biblioteca para que le echen un ojo. Seguiríamos con Las niñas clandestinas de Kabul. Bueno, esto es un tema muy diferente. Aquí tenemos a una periodista llamada Jennifer Norberg. Ella nos habla, o en este libro nos cuenta varias historias de mujeres en Afganistán que se disfrazan de niño o de hombre con distintas finalidades, ya sea para trabajar, ya sea para poder estudiar o por supervivencia. Es un libro muy fuerte porque, como les digo, son historias reales y al final del libro no sabemos qué pasó con cada una de ellas. Entonces se queda uno como con la corazonada porque, como les digo, en Afganistán es difícil ser mujer, y muchas de esas historias quedan en un punto muy peligroso para la vida de estas mujeres, y yo sí me quedé como con la espinita de saber qué pasó, lo lograron o no lo lograron. En este libro recorremos la vida de cada una de estas mujeres desde que son niñas hasta la actualidad, como algunas de ellas siguen siendo bachaposh, que es como el término que se les da a las mujeres que se disfrazan de niño, cómo fue su educación o si tuvieron, las casaron con un hombre o no las casaron, cómo es su vida familiar, pudieron trabajar, qué es lo que hacen ahora. Y algo que tienen en común todas estas mujeres es que están desarrollando algunas actividades o están haciendo algo para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres en Afganistán.
desde su punto de vista, desde lo que pueden. Todas son de estrato económico diferente, todas se dedican a cosas diferentes. Entonces tiene como esa luz de esperanza de que ellas sí piensan que Afganistán puede cambiar para una mujer. Son historias muy interesantes y que pues son difíciles un poco de leer, pero que te mantienen como con esa luz de esperanza de que sí se pueden cambiar las cosas. Vamos con el penúltimo libro de la lista, Civilizados hasta la muerte, de Christopher Ryan, un literata y psicólogo. Yo con este libro me peleé muchas veces. Tiene distintos argumentos fuertes que tal vez chocan con lo que uno piensa. Entonces por eso lo metí en esta lista, porque me gustó la manera en que pues me hizo practicar eso de tener la mente abierta, porque a veces uno dice, ay, yo tengo la mente abierta. Pero yo me di cuenta con este libro que a veces no, o sea, como que uno se cierra en esto es lo que yo pienso y no me importa lo que usted diga, etc. Entonces fue un libro que abrió un poco más mi mente. Su tema principal es la antropología, nos habla de la historia de la humanidad y cómo esa parte de ser salvaje, ser civilizado, está un poco mal interpretada. Nos habla como también de la influencia de la tecnología en nosotros como civilización, como sociedad, que también nos comenta distintas situaciones que se han hecho a nivel de, por ejemplo, colonización. Nos habla un poco sobre distintas comunidades recolectoras, todavía seres humanos que no son sedentarios, no están en la civilización actual. También nos lleva a distintos países qué problemáticas se están presentando en la sociedad, cómo se ataca, cuál es la raíz. Nos habla mucho de historia. Es un libro, si a alguien le gusta la historia, yo le recomiendo sin dudar este libro. Entonces, por eso yo lo pongo en esta lista, porque choqué muchísimo con él, pero por eso mismo siento que se merece un puesto aquí, porque sin embargo me gustó cada una de las historias que él iba contando, su punto de vista en cada una de ellas. Era como leer un documental. Entonces ahí les dejo a Civilizados hasta la muerte. Y finalmente tengo Comerciantes de Atención, de Tim Wu. Él es un abogado. Este fue el primer libro que leí en 2023 y que me encantó, capturó mi atención. Y bueno, les cuento, en este libro tenemos un recorrido por los distintos medios de comunicación masivos, podría decirse, y cómo fueron influyendo en la sociedad. Entonces tenemos el periódico, bueno, la primera es como la palabra, luego tenemos el periódico, la radio, la televisión, el internet, ahora las redes sociales, y cómo poco a poco ha influido en nosotros, ha cambiado nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, ha llegado a manipularnos. También la parte de consumo, de venta de productos, de venta de servicios o de venta de ideas. Es un libro polémico, para mí es polémico, pero también es muy entretenido porque cuenta cada una de las historias, cómo fue que nació el radio, la televisión, cómo los publicistas se van acomodando a cada uno de ellos, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Entonces es un libro que nos invita a reflexionar, pero que también es súper divertido leerlo. Entonces, pues también se lo recomiendo. Y ya con eso finalizamos la lista de las mejores lecturas de 2023. Espero que se lean alguna para este año. Y ya, eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión.